4:49 y Osmel Carrizo es oriundo del estado Mérida, pero ha triunfado laboralmente en Hollywood. Ha colaborado en la creación de efectos especiales para diferentes proyectos cinematográficos. Uno de ellos es Spider-Man Across the Spider-Verse. Además, en la secuela de Avatar con el cineasta James Cameron, nada más y nada menos. Es un gusto inmenso recibirte en Puntos Cardinales. Osmel, bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Muy agradecido de estar acá. A ver, ¿cómo llegas a trabajar en este rubro y además a entrar en un mercado como Hollywood? Fue un proceso largo porque una de las cosas de ser autodidacta y empezar desde Venezuela es que no tienes el beneficio de ir a una universidad donde luego de graduarte vas a una pasantía, ¿no? Entonces, lo que me tocó fue aprender y fue un proceso lento porque como no tienes conexiones, no tienes personas que trabajan en la industria, Ya va, simplemente tienes perdona que que te mejorar tu interrumpa, portafolio. pero ¿en qué parte en Venezuela, de dónde eres? De Mérida. Mérida. Mira, sí, es una pregunta medio complicada, pero yo vivía en Nueva Bolivia, que es el estado de Mérida. A ver, entonces tenemos que imaginarnos a un joven en Nueva Bolivia, en el estado Mérida, viendo tutoriales en YouTube sobre cómo hacer animaciones y efectos especiales que termina en Hollywood trabajando con James Cameron. Sí, y de hecho fue en Guatire. Yo luego de esto ya estaba en Guatire en ese momento, pero sí, es más o menos lo mismo porque Guatire también es bastante chiquito, pero sí, básicamente fue así. Ahora, Osmel, tú nos has relatado las dificultades. Insistimos en la pregunta, ¿cómo lo lograste? Ok, eso es una pregunta súper importante porque hay algo que no se comenta mucho y es las veces que fallé, ¿no? Ok, Porque muy a bien. muchos trabajos apliqué y simplemente nunca obtuve respuesta siquiera. Yo creo que lo principal, yo siempre estuve enfocado en mi portafolio, en mejorar. Es la manera que me llevó acá. Mejorar el portafolio sin tener un tutor, por así decirlo, es difícil. Es difícil porque no tienes un estándar, ¿no? De qué es bueno, qué se ve bien, qué se ve mal. Básicamente, trabajé en un corto animado llamado La Noria, de un español muy amigo mío llamado Carlos Baena. Muy bueno el corto animado. Y eso fue una de las cosas que ayudó a que mi portafolio diera un paso más adelante, por así decirlo, subir un poquito más de nivel. ¿Cuál fue esa primera llamada o esa primera oportunidad? Um, Fue gracioso porque fue un estudio acá de Canadá llamado MPC, Moving Picture Company. La supervisora era de Quebec, ella es de Ujú. Quebec, ¿no? Y la entrevista fue en inglés por llamada telefónica, entonces la recepción no fue muy buena y ellos tienen un acento muy fuerte, ¿no? Entonces me costó un montón eh, entender lo que estaba pasando por el acento que ella tenía y la recepción. Y aparte que fue un poco informal, por así decirlo. Ujú. Ahora, todos esos intentos donde fracasabas, te cerraban las puertas, ¿los hiciste desde Guatire o ya estabas en Canadá? Desde Guatire, sí, desde Venezuela, porque me tocó vivir en varios sitios por necesidad, ¿no? Me tocó ir de aquí para allá. Siempre fue desde allá, sí. ¿Y cuándo decides establecerte en Canadá? NPC me trajo acá, porque básicamente mi plan, porque es un plan medio loco, ¿no? Porque es bastante complicado. Mi plan era mejorar mi portafolio hasta que esté igual o más alto de quien se gradúa de acá de una universidad en Canadá o quien ya está acá para que tengan interés en mí. Ese fue mi plan y obviamente, bueno, llevó muchos años, pero ese fue como el enfoque total mío. Bueno, pero has logrado estar en equipos que han ganado 2 Óscares, un Globo de Oro. Bueno, los logros son significativos, ¿no? Y yo no dejo de estar sorprendida en el hecho de que haya sido autodidacta. Es decir, estamos hablando de quizás el tope, o sea, esa es la aspiración de muchos, poder formar parte de un equipo que es merecedor de un Oscar y además con reconocimientos específicos en el área a la que tú te dedicas. ¿Cómo es para ti ver ese trabajo en una pantalla de cine? Es impresionante, mira, por ejemplo,
con Avatar, en Avatar 2, a pesar de que yo todos los días tienes dos reuniones, ¿no? Viendo tu trabajo y el trabajo de los otros. A pesar de que todos los días veíamos lo que hacíamos, verlo en el cine es otra cosa, es otra cosa. Es impresionante. El trabajo que hace Weta y las personas con las que trabaja es una cosa muy, muy impresionante. Para que se imaginen, algunos personajes le simulan la sangre de las venas en las caras. Algunos, no todos. Eh, es mucho trabajo. Por ejemplo, en Proximus, en el planeta de los simios que salió hace unos días, yo me encargué principalmente de la vestimenta y del pelo de Proximus, ¿no? En algunos shots había unos 3 pelitos, literalmente 3, 4 pelitos como moviéndose mucho y recibías notas sobre eso que llamaban mucho la atención. Entonces ver esa cantidad de trabajo de tantas personas talentosas, porque Weta, la cantidad de personas talentosas e inteligentes que hay en Weta es increíble. Verlo en el cine es una experiencia definitivamente. ¿Y cómo hiciste con el inglés? ¿Eso fue una barrera al principio? ¿Te propusiste estudiarlo intensivamente? ¿Cómo lo resolviste? Um, el inglés fue de la misma manera, videojuegos, aunque suene no sé si cliché, pero le perdí el miedo a empezar a hablar en inglés jugando videojuegos online. Es la primera manera. Mi novia me ayudó bastante. Mi novia me ayudó bastante porque una cosa es hablar el inglés como puedas, como decimos nosotros, machucarlo, pero también necesitas a alguien que esté ahí, ¿no? Para Ahora, que te corrija de manera, porque hay ciertas formalidades que tienes que tener, que tienes que hacer cuando estás hablando otro idioma, ¿no? Osmel, ¿cuánto tiempo tienes ya radicado en Canadá y trabajando en estas grandes producciones? Em, yo, mira, yo tengo como casi 16 años haciendo 3D o empezando, o sea, trabajando con 3D en general. Nosotros llegamos en Canadá en el 2016, pero antes de eso yo trabajé en lo que podía de 3D, ¿sabes? Comerciales de televisión. De hecho, mi primer trabajo fue en Caracas haciendo infomerciales de DirecTV. Infomerciales de DirecTV, logos volando y cosas así. Muy bien. Bueno, Bueno, imagínate. Osmel, esta historia no solo sorprendente. es sorprendente, sino además llena de entusiasmo, porque estoy segura que trabajas con gente que tuvo la oportunidad de haber ido a una universidad, de formarse, de tener profesores dedicados exclusivamente a enseñar estas destrezas que todavía no salgo de mi asombro. Tú aprendiste por cuenta propia, con tutoriales y tratando de tener esa meta, de tener un portafolio que no tuviese nada que envidiarle a alguien egresado de una universidad en Canadá. Y desde Mérida y Guatire. Sí, señor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, por Osmel estos Carrizo. minutos. Gracias a ustedes. Vale. Osmel Carrizo, merideño, premiado por la creación de efectos especiales con participación en películas que han ganado Oscar y Globo de Oro, como por ejemplo Spider-Man, El Camino del Agua, Avatar 2. Avatar 2, que es impresionante por los efectos especiales. Rebel Moon, ¿no? Bueno, 4:58, hasta ahora nosotros revisamos las noticias.